Buenas tardes. Gracias por estar aquí, porque es verdad que para nosotros también es una oportunidad, ¿no?, de explicaros pues, los estudios que llevamos, ¿no?, pues más de 10 años haciendo sobre una nueva forma, ¿no?, de recetar antibióticos. Que las pistas de esta nueva receta, pues aquí os las presentamos. Hay unas pastillas y un reloj, ¿no?, que ya damos algunas pistas de qué va esta nueva estrategia. Y bien, pues esta sesión, deciros que la hemos presentado, es una sesión que hemos presentado, pero nos gustaría que fuera lo más dinámica posible, así que nos podéis interrumpir cuando queráis, y también hemos creado pues momentos para hablar, ¿no?, conjuntamente y resolver dudas, y si os puede servir, ¿no?, también a vosotros, pues genial. Pues bien, se llama Una nueva manera de recetar antibióticos en las infecciones respiratorias para un consumo más responsable. Bien, la sesión un poquito que hemos pensado era primero hablaros del problema en el que se enmarca, ¿no?, esta nueva forma, ¿no?, de recetar antibióticos, y el problema está relacionado con las infecciones respiratorias y lo que se llama las resistencias antimicrobianas, que intentaremos pues explicaros un poco. El segundo punto sería contaros un poquito pues cómo cuidarse cuando tenemos una infección respiratoria. El tercero, explicaros esta nueva estrategia. Y el cuarto punto, un poquito nuestros resultados de los estudios que hemos realizado. Bien, las infecciones respiratorias y las resistencias. Para hacernos un poquito la idea, que sepáis que el 20% de las visitas que como pacientes realizamos en atención primaria es por una infección respiratoria. Así que realmente hacemos muchas consultas, ¿no?, como pacientes en atención primaria, ¿no? Es una infección pues, muy común, ¿no? Y pueden ser pues eso, dolores de oído, pues dolor de garganta, fiebre, etcétera, etcétera, ¿no?, cuando nos referimos a infecciones respiratorias. Bien, la mayoría de estas infecciones respiratorias que consultamos en atención primaria son causadas por virus, la mayoría de ellas. Y cuando la infección es causada por un virus, el antibiótico no es necesario, ¿de acuerdo? A pesar de esto, aún, cada vez menos, pero aún en muchos episodios que la infección respiratoria es causada por virus, tomamos antibióticos. Bien, en relación al uso de consumo de antibióticos en los centros de atención primaria, sabemos que varios investigadores del mundo pues, han visto que se recetan más antibióticos de los necesarios dentro de lo que es atención primaria. Y sabemos que cuando se receta más está relacionado en cuando el paciente viene y el médico, pues el caso no está claro si el origen es vírico o es bacteriano. Entonces hay dudas y el médico tiende a prescribir, a recetar antibiótico. Si hay algo que no se entiende, no explicamos claramente, nos decís, porque es verdad. Perfecto. ¿Y los no pediatras también? Vale, porque juegas con ventaja, ¿eh? Bien. Entonces es verdad esto, que hay casos, ¿no?, que podemos ir al médico como pacientes y el médico, ¿no?, o el médico de familia o el pediatra, realmente, aunque disponga de test rápidos, ¿no?, de muchas estrategias o de muchos instrumentos, hay veces en que realmente no está claro cuando acudimos al médico del origen, si es bacteriano o es vírico. Y además una cosa que nos preocupaba, que es de especial relevancia, es que si veis los países que están con un color más rojo son países con un consumo mayor, y España pues, es uno de los países pues, con un consumo pues, más elevado dentro de lo que es Europa. Italia está un poquito mejor dentro de lo que es el consumo en el ámbito de la primaria. Y bien, entonces nos podemos preguntar, bueno, de acuerdo, no estamos haciendo un buen uso de los antibióticos, pero ¿por qué es importante, ¿no?, hacer un uso responsable de los antibióticos? Bien, principalmente por tres motivos, ¿no?
porque el consumo de antibióticos tiene unos efectos pues negativos, ¿no? Uno sería que a veces causa efectos adversos, seguro que pues, tenéis o experiencia propia o de familiares, ¿no? Que a raíz, bueno, que has tomado un antibiótico, ¿no? Y te ha causado pues, efectos gastrointestinales o de otro tipo, ¿no? Que sobre todo es muy frecuente en población infantil. También sabemos que el consumo de antibióticos en infecciones respiratorias estamos alimentando la creencia de los pacientes que piensan que pues para esos casos es necesario los antibióticos, ¿no? Y en la mayoría de los casos no es así. Y el último y principal para nuestros estudios es que el consumo de antibióticos aumenta lo que llamamos las resistencias antimicrobianas, que para explicarlo pues, de forma sencilla, ¿no? La bacteria cambia y se vuelve resistente al antibiótico, ¿de acuerdo? Porque es un problema, ¿no? El tema de las resistencias antimicrobianas. Bien, como hemos hecho un uso indebido, ¿no? y muy elevado, excesivo de antibióticos en los últimos años, lo que ha hecho es que los antibióticos que tenemos a nuestra disposición han perdido su eficacia y tampoco no hemos descubierto tantos en los últimos años. Y aunque tomes antibióticos de muy tarde, ¿Cómo cuando tomes antibióticos? ¿Es un consumo muy frecuente? Sí. ¿O si es esporádico que tomas antibióticos? Es igual, o sea, creas igualmente una resistencia ante los antibióticos. Si, por ejemplo, tomas un antibiótico, lo que es que decirte, una vez al año. Ya, bueno, claro, aquí la mirada es más de toda la población, ¿no? Como en general, ¿no? Como toda la población, bueno, si no, sí, la resistencia es porque a la bacteria la enfrentamos a un antibiótico. Puede ser que usted solo lo haya hecho una vez al año, pero igual su vecino o su hijo lo ha hecho más veces y esa bacteria ya se conoce ese antibiótico que usted solo lo va a tomar ese día. Y no es culpa del antibiótico, es culpa de la bacteria que es resistente. O sea, usted ha cogido una infección. La bacteria. Exacto. Justo. No las mías, no, justo, usted sí. está infectado por una bacteria que está súper protegida a los antibióticos. Entonces le da antibiótico aunque lo tome solo una vez en su vida, pero la infección que ha cogido es por una bacteria que se conoce todos los antibióticos. A usted puede que nunca haya tomado antibióticos, nunca, pero coja una bacteria que ya se los conoce. Ya crea una resistencia. Sí. Exacto. Y no ha tomado nunca. Entonces, aunque tome antibióticos. Sí. Justo. Porque es una bacteria que se lo conoce de haber infectado a otras personas que sí que han tomado antibióticos. Sí, da igual, el día que lo necesite usted, ¿no? Pues no funcione, ¿no? Y entonces esto supone pues que tenga que tomar otros antibióticos, ¿no? Y bueno, y una pérdida de eficacia de los antibióticos. Y esto pues... Entonces hay unos medicamentos o sea, algunos antibióticos que ya no tienen, que no funcionan, pues entonces hay que poner otro tipo de antibióticos. El problema es la infección. La infección es la resistente. Puede ser que el antibiótico le funcione por la misma infección, una neumonía. Puede ser que a usted le funcione el antibiótico, pero a otra, o a usted no, porque tiene una infección resistente, y a otra persona sí, porque se ha infectado por esa bacteria y todavía no ha hecho resistencia. Claro, el problema de resistencia no es tanto en una persona sana que podrá, si tiene una bacteria resistente, al final sus defensas ayudarán también a esa resistencia, sino que el problema va más allá en personas que no pueden hacer unas buenas defensas. Los trasplantados, los que hacen quimioterapia, los que tienen problemas de anemia, de problemas de sangre. Entonces, en estas personas sí que los antibióticos, si se agotan, pueden morir ellos. Nosotros, pues si tenemos una bacteria resistente, pues en vez de una semana tardaremos 2 semanas, nos cambiarán el antibiótico, pero en otros casos sí que es muy importante y puede ser vital para esa persona. Y luego también varía geográficamente. En algunas zonas hay una resistencia concreta para las infecciones urinarias a este antibiótico y a lo mejor en la comarca del lado no lo tiene. Y por eso se hacen mapas de resistencias
a los que se informan los médicos para que, bueno, pues intenten tomar, para su zona, hay unos antibióticos que funcionan, que se sabe que van funcionando, y cuál sería el siguiente que tienen que utilizar si no funciona ese. Bueno. O sea, que no es mal, que no es tanto una resistencia individual como que es colectiva. De la población de bacterias. Vale, de acuerdo. No pensaba que era cosa mía. No. Sí. Pero usted, no es cosa suya, pero usted puede ayudar. Sí, es un granito de arena, ¿no? ¿no? La forma de actuar, ¿no? Pues de hacer un consumo responsable, pues es un granito de arena dentro de toda la población. Pero, mira, al final nos ha ayudado porque el final de esta primera parte era decir esto, ¿no? Pues que es un problema, ¿no? Es un problema importante y de los principales retos que tenemos en este momento a nivel de salud mundial, ¿no? Porque pues es esto, es a nivel, es un problema pues que afecta pues a toda la población de todo el mundo. Una pregunta. Us va bé aquest format en què podeu interactuar amb el públic ara mateix? O fem Sí. les preguntes al final? No, està bé, sí, millor així. Vale, fantàstic. Sí. A ver qué datos hay en el mundo. Bé, i ara havíem preparat, no sé com ho puc fer des d'aquí. Tampoc. Vale. Ah, sí, des del teclat. Sí, des del És un vídeo, us volíem posar un vídeo, res, només els dos primers minutos, que és... Com? Està insertat o està d'internet? Està insertat a la diapositiva. Y que es una mica un resumen de lo que hemos explicado. ¿Cuándo empezamos a fijarnos más en las historias de otros en lugar de... Ah, no se ve. Tienes que dejar de preguntar. Ah, Quizás sea hora de crear tu propia Espera, historia, vale, espera. aprovechando que vuelven los 10 días esquí Vale. del 8 al 19 Espera, de perdón. febrero. cierro PowerPoint, ¿tú dices, Pablo? Sí. No sé, pero claro, ¿qué es lo que proyectará la pantalla? Y si, espera, sí, y si copio el... Per fora i vagis a executar. Y vagi a... A la ruta on tenies el vídeo. Sí, vale. Sí, perquè és que a vegades passa que PowerPoint és PowerPoint, no? Sí, és Un PowerPoint. rotllo perquè a vegades els vídeos els Vale. has de tornar a carregar si canvies de... A veure. Copio ¿no? La direcció? Sí. Bueno, si puc. Ja està. Vale. Ai, espera. El ratolí? Aquí. Vale. I ara tanco això. Minimitzo tot? Sí, no? No hi ha més. L'has de tancar, em penso. O sigui, no del tot, Sí? sinó de tancar la visualització prèvia que tenies. Ah, vale. Aquesta, no? L'altra. Vale. Ah, bueno, l'has tancat del tot. S'ha Vale, tancat sí, tot. sí. Se m'ha tancat la prèvia, se m'ha tancat tot. Vale, vale. Bueno, pues ja està. Coses del directe. Sí, no passa res. I ara està el Chrome? Ah, no. On està el En Chrome? principi hauria d'estar aquí a l'escriptori. O si no, executor amb l'Edge, per exemple. Sí? Vale. Vale, bueno. Doncs l'haig de tornar a agafar, Bueno. Si no... Si no, no me deja, Pablo. Si tú lo sabes muy bien. Ya, pues no me deja. ¿Cómo se llamaba la temática? Si pones eso en Google... Ya, sí, sí. Igual es. Quizás el título saldrá. Arriba, vídeos. Sí, vídeos. Aquí. Sí, pues mira, la mejor manera. Sí. A ver si... Los antibióticos
antibióticos son una herramienta indispensable para curar infecciones provocadas por bacterias y prevenir posibles infecciones en procedimientos quirúrgicos tan comunes como una cesárea o una operación de apendicitis. El descubrimiento del primer antibiótico a mediados del siglo XX cambió el rumbo de la medicina moderna, que tuvo así con el enfermedades infecciosas que significaban una muerte severa. Desde entonces, los antibióticos han salvado millones de vidas, tanto en el ámbito de la salud humana como en el de la sanidad natural. Sin embargo, el uso inadecuado de estos medicamentos puede devolvernos a la era preantibiótica, en la que una simple infección resultaba letal y prácticas tan vitales como la quimioterapia o los trasplantes de órganos ya no serían posibles. ¿Qué podría conducirnos hacia un futuro sin antibióticos? El problema de la resistencia. ¿Qué es la resistencia y cómo se desarrolla? Los antibióticos no son un recurso infinito ni infalible. Un uso excesivo o inadecuado de esta herramienta puede hacer que las bacterias se vuelvan resistentes a futuros tratamientos. La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias respuestan al uso incorrecto de estos fármacos. Estas bacterias desarrollan mecanismos de resistencia difíciles de tratar. Las bacterias el ámbito en países con alta prevalencia de resistencia. La resistencia a los antibióticos es un problema de salud global que requiere soluciones One Health, ya que no depende de ámbitos ni fronteras y representa un importante riesgo para la salud de todos. Este fenómeno provoca 700.000 muertes al año en todo el mundo y genera un gasto sanitario adicional en Europa de unos 1.500 millones de euros. Si no se toman medidas urgentes para evitarlo, en 2050 la resistencia podría convertirse en la primera causa de muerte, por delante del cáncer. Vale, pues fins aquí era la part del vídeo que nos interesaba porque también resumía un poquito la primera parte de la sesión y daría paso a Mariam. Vale, y hablaremos un poquito de cómo cuidarnos cuando tenemos una infección respiratoria, ¿no? No siempre son antibióticos, que es de lo que estamos hablando hoy, sino qué podemos hacer, porque Gemma ha dicho que un 20% de las consultas de atención primaria son por infecciones respiratorias, pero de los que hay ahora en la sala, ¿cuántos han tenido un constipado, una tos, unos mocos en la última semana? ¿Cuántos? Es que estamos expuestos, y más en época de invierno, y si digo en las 2 últimas semanas seguro que ya somos todos. Y es que sí que es un 20% quizá de las consultas, pero desde antes de Navidad ahora es 1 de cada 2 que entran en nuestras consultas es por algún cuadro infeccioso o respiratorio, que es el más frecuente, o gastrointestinal o de otro tipo. Por tanto, es un motivo muy frecuente que sufrimos muchos y que hace que volvamos a ir a las consultas del médico, porque no por pasar un resfriado el año que viene ya no lo volveremos a pasar, ¿no? Todos hemos pasado el resfriado y a los 2 meses a lo mejor nos volvemos a resfriar y el invierno que viene de nuevo. Perdona una pregunta. Sí. Si dona la casualitat que et vacunes ara últimament amb la quarta Sí. dosis pel Covid i per la grip, i és llavors quan t'encostipes, perquè jo no ho estava gens, Sí. i a partir de la vacuna van sortir problemes. És que ens vacunem en època de virus. Vostè s'ha vacunat de la Covid i de la grip, però per sort, les infeccions que està fent no són del coronavirus de la Covid ni del virus de la grip, són refredats, perquè estem en època de molts virus de refredats, l'època de l'hivern, dels canvis de temperatura,
és més freqüent molts virus, perquè hi ha centenars de virus que ens anem passant uns als altres. I en ambients tancats, compartim més en llocs tancats a l'hivern que a l'estiu, que estem fora, en ambients més ventilats, és més freqüent també contagiar-se. I es refreda, però no de la Covid i de la grip que l'han vacunat, sinó de virus, del refredat. I no és que li hagin baixat les defenses per les vacunes ni res d'això, sinó que ens refredem en època que és normal refredar-se, perquè és quan estan els virus. Vale, pues cuando tenemos una infección... al revés. Pues, ¿cómo nos podemos cuidar cuando tenemos una infección respiratoria? Cuando empezamos a tener algún síntoma de infección, ¿no? Algún mocos de nariz, tos, nos duele la garganta, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que nos dicen siempre los profesionales sanitarios que tienen, ¿no? Beber agua, beber líquidos, porque la hidratación es muy importante para mantener las mucosas, que es todo lo que nos recubre nuestro sistema respiratorio, las mucosas de la nariz, de la boca, de los bronquios. Y los líquidos es con agua, con zumos, con infusiones, con sopa, es lo que nos apetece también más cuando estamos resfriados, ¿no? Porque el cuerpo es inteligente y ya sabe lo que le apetece. Tenemos que evitar las bebidas que no hidratan, o sea, las bebidas alcohólicas no hidratan igual que los zumos y las infusiones y el agua. Así que estas las evitaremos mientras estamos resfriados y tenemos que hacer un buen aporte de líquidos. La manera más importante de prevenir el contagio es con una buena higiene, lavándonos las manos muy a menudo, porque los virus nos tocamos la cara sin querer, nos tocamos centenares de veces la cara, aunque no estemos resfriados, y los virus están por todo, ¿no? Alrededor de nuestro sistema respiratorio, que es la boca, la nariz, los ojos, las orejas. Entonces hay que lavarse muy a menudo las manos. Y no compartir utensilios en casa, vasos, platos, ¿no? Las fuentes cuando compartimos algo en la comida, en la cena, pues cuando está uno resfriado, pues individual y no compartirlo y tener una buena higiene de esto. Igual de otros utensilios como son las toallas, los pañuelos, no usar pañuelos de tela, sino pañuelos desechables, ¿no? Los de papel que tiramos, porque allí van todos los gérmenes y hay que desecharlos. Vale. Luego también recomendamos vestir por capas, con capas. ¿Y por qué con capas? Pues siempre es en épocas que hace más frío, ¿no? Que nos tenemos que abrigar bien y hay que ir bien abrigado, pero nos sube la temperatura, nos baja con las infecciones y es muy importante poder seguir quitando o poniéndose las capas en función del calor que tengamos, ¿no? Si tenemos más calor o sudamos, pues podernos quitar. Entramos a un sitio cerrado, pues poder estar más cómodos, salimos, ir bien abrigados y volvernos a tapar. Por eso es la recomendación de las capas en el vestir. Y luego descansar y dormir. Siempre que podamos, pues el descanso es muy oportuno y es aconsejable. De hecho, el cuerpo, cuando tenemos una infección, ya lo pide, ¿no? Nos duelen más las articulaciones, los músculos y pide un descanso. Y ese descanso es importante porque nuestro cuerpo está trabajando, nuestras defensas están trabajando al máximo para expulsar esos microbios y también es una manera de aislarse. Porque antiguamente, sin saber cómo era y sin las recomendaciones del aislamiento, el estar cansado y el estar en cama es una manera que no nos relacionamos con los otros de casa, con los amigos, y ese aislamiento también hace que no contagiemos tanto. Por tanto, hacer un poquito de caso a nuestro cuerpo, que es lo que pide. Tenemos más sed, beber líquidos, la buena higiene y descansar sobre todo. Vale, ahí, otra vez, perdonad, que yo voy para atrás y me voy para adelante. Vale, es muy importante saber cuánto va a durar la infección, porque si yo os digo no tomar antibióticos, no ir al médico, esperaros unos días, pero ¿cuántos días me espero? ¿Me estoy en casa y descanso durante un día, 2 días? ¿Cuánto es normal? Pues mirad, depende del tipo de infección que tengamos respiratoria.
es más normal unos días o tener más paciencia durante más días. Por ejemplo, los microbios y los gérmenes que nos hacen las otitis media, los dolores de oído, suelen durar unos 4 días. Esto en los adultos no es tan frecuente, en los niños vemos más los dolores de oído y siempre esperamos unos 4 días como media, que es lo normal de la inflamación por el microbio, que el cuerpo haga defensas y que elimine el microbio, o sea que 4 días sería normal esperar. Pero ahora veréis cómo va subiendo. Con un dolor de cuello nos puede durar una semana tranquilamente sin que se necesite nada más, teniendo paciencia y cuidándonos en casa, ¿vale? Seguro que muchos de vosotros habéis pasado, ¿no?, un mal de gola, el tener dolor de cuello sin tener una fiebre alta y, bueno, con remedios caseros, infusiones, miel, lo habéis ido pasando y eso que dura una semanita. Un resfriado, un catarro suele durar una semana y media de promedio, sin hacer nada, solo haciendo caso al cuerpo, ¿vale? La sinusitis, que es la inflamación de las cavidades que tenemos detrás de la nariz, que es donde se producen todos los mocos, esta suele durar entre 2 y 3 semanas, tanto si damos antibiótico, que no haría nada, como si no lo damos. Es la evolución normal de la inflamación y todo el proceso de respuesta del cuerpo. Y en el caso de la tos, que es la respuesta de una bronquitis, suele durar mucho tiempo, entre 3 y 4 semanas. Claro, eso si lo sabemos, hará que estemos más tranquilos, ¿no? Si sabemos que una bronquitis nos va a durar 4 semanas, pues diremos, bueno, estoy en la segunda semana, es normal, no voy a peor, pues sigo con las infusiones, no hago fiebre alta, pues puedo seguir así. Però si no lo sabemos... Això vol dir que no podem estar compartint amb els altres, és a dir, que t'has de quedar aïllat a casa? No, hem d'aprendre això. La vida que podem fer va en funció de com ens trobem. Claro, si estamos muy cansados, muy chafados, nos quedaremos en casa. Si tenemos fiebre, nos quedaremos en casa. O los niños para ir al cole, si están con fiebre, pues mejor que estén en casa para descansar y recuperarse bien. Pero si puedes salir, si no tienes fiebre, bueno, pues puedes hacer una vida normal con las medidas que hemos dicho, ¿no? Un poquito el lavado muy frecuente de manos. Lo que hemos aprendido con la pandemia de estornudar o toser cubriéndonos con el hueco interno del codo es muy importante para no hacerlo con la mano y tocar, ¿no?, otras personas, otros materiales que podamos dejar microbios y ya está. Pero un poco en función de lo que pide el cuerpo. Si el cuerpo no tiene fiebre y tiene ánimo para hacer actividades, lo puede hacer. Sí, exacto. La mascarilla es la medida más potente de prevención que tenemos de las vías aéreas. Claro, si vamos tosiendo, la mascarilla es lo que nos previene de expulsar todos estos virus respiratorios, todos los microbios respiratorios se expanden por no solo la tos, sino el hablar, hace que exhalemos gotitas que van llenas de microbios. Entonces la mascarilla es la manera más potente de evitar ese contagio en una zona más cerrada, ¿vale? Ventilar y ya está, y la buena higiene. Bueno, y la otra manera más eficaz de prevención son las vacunas, que esto no hablaremos aquí, pero bueno, como ya he dicho, las medidas que tenemos de vacunación es la medida preventiva más importante. Lo que pasa es que no tenemos vacunas para todo, sino para los más graves como el coronavirus y la gripe. Pero sí es verdad que ha habido un cambio con la pandemia del uso de la mascarilla, donde se planteaba el llevarla por respeto, por precaución para no contagiar a los demás, sobre todo en espacios cerrados o visitando los centros de salud o yendo en autobús en el metro. Yo creo que, yo me acuerdo, antes de la pandemia, sobre todo asiáticos, que los veías por ahí con la mascarilla. Sí. Y yo creo que era la primera población que estaba más concienciada de esto y los veías muy a menudo con la mascarilla en el aeropuerto. Y yo pensaba, qué neuróticos son. Sí. Y ahora lo entiendes también un poco, ¿no? Porque ahora te das cuenta de que, bueno, cuando estás en esos días que estás con más síntomas, pero... No, también es un mito.
La leche es rica en un aminoácido que es el triptófano, que nos hace estar más tranquilos. O sea, que si alguna cosa aparte de otros beneficios que tiene la leche, ¿no? Como aportar calcio y otras vitaminas, pero si alguna cosa hace es por la noche, es que podamos dormir un poquito mejor. La leche materna tiene algo como defensa. Claro, porque lleva los anticuerpos de la madre, pero la leche de vaca que tomamos no lleva antibióticos naturales y no hace más densos los mocos, o sea, la podemos tomar tranquilamente, ¿vale? Luego también los bálsamos que se ponen a los niños pectorales y esto, con eucaliptos y con otras hierbas, tampoco han demostrado nada y hay que ir con cuidado, porque hay algunos niños o algunas personas que se exponen por primera vez a estas hierbas y pueden hacer una alergia. O sea, si no aporto nada y lo que puede aportar puede ser una reacción importante, pues mejor no ponerla. Luego hay gente que compra unos aparatos para sacar los mocos, unos aspiradores. Eso también hay que ir con mucho cuidado porque tampoco demuestra ningún beneficio y reseca mucho los orificios. Al resecar, las mucosas hacen que produzcamos todavía más moco, o sea que tampoco son efectivos. Los humidificadores, al principio se decía que sí, los estudios tampoco mostraban ni a favor ni en contra, pero últimamente se va más en contra porque a veces crean un ambiente también de condensación de los microbios, así que tampoco es necesario poner humidificadores y estar en un sitio ventilado como hemos recomendado durante toda la pandemia, ¿vale? Así que lo mejor, sí. Jo recordo la meva àvia i la meva mare, que quan es constipava, a la nit es posava mitja ceba a l'habitació. Sí, la ceba també. I diu que anava bé. La ceba és controvertida, la cosa de la ceba, perquè la ceba el que fa es, la cebolla, lo que hace es un vaso, o sea, hace que los vasos, las arterias, las venas estén como más dilatadas, más relajadas y que expulsemos más lágrimas, mocos y eso favorecería al echar estos mocos. O sea, no es que cure el resfriado, pero favorecería un poco al movimiento de mocos. O sigui que no és un mite, no és un mite. Sí, clar, no està recomanat. No es recomana perquè no aporta res beneficiós i l'única cosa que pot afectar és en una al·lèrgia o en taponar encara més perquè, clar, amb la calor inflama les vies i una persona que és asmàtica i encara no ho sap, pots desencadenar una crisi d'asma. ¿Y el agua de mar? El agua de mar sí, es lo que os iba a decir, hidratación y lavados nasales. El agua de mar, el de farmacia, lavados nasales con suero fisiológico, exacto. No los preparados con suero hipertónicos, sino el suero fisiológico normal y lavar los mocos, que es arrastrar los mocos y expulsarlos. El sencillo, exacto. Por eso decía, no irnos a comprar aguas especiales, porque también van en contra. Estos preparados que son hipertónicos y que son más caros, van en contra, porque sí que sacan más mocos, pero resecan, van en contra de la respuesta normal del cuerpo. No, pero sí, el agua de mar, Linomel, que se vende... La normal, que es sí, lo empaquetan, pero es con suero fisiológico. Sí. O sea, no es del mar, pero es un suero que le dicen del mar porque lleva un poquito de sodio, de sal, para hacer el agua más con una osmolaridad un poquito más alta. Sí. Puedes comprar suero fisiológico en la farmacia, cargar la jeringa y limpiar los mocos. Pero cuando estás en la playa, sí. y es muy frío, sí. Sí. Sí, sí, i els aigua de mar, sí. Però a la farmàcia venen uns preparats que són molt cars i que no cal. Doctora, ¿son menos
20 pasos. Uy, vale. ¿Ves? Las 3 diapos. Tenemos un poquito todavía. Bueno, otros síntomas, la tos. Claro, cuando tenemos mocos, los mocos nos irritan y la respuesta del cuerpo es toser para quitar esos mocos. Pues la tos es un proceso normal del cuerpo también. ¿Qué tenemos que hacer para la tos? Pues hidratarnos bien, como para los mocos, y sobre todo, con los golpes de tos podemos contagiar a otras personas, pues protegernos, como hemos dicho, toser así, ¿no? Los pañuelos de limpiarnos, tirarlos y ya está. Luego os diré de cada uno cuando es importante ir al médico. La fiebre es otro síntoma que tenemos cuando tenemos infección respiratoria. La fiebre hay que termometrarla siempre. Cuando decimos que tenemos fiebre hay que poner el termómetro. No vale con poner la mano al niño o poner los labios y decir que está caliente, porque la sensación de caliente la podemos tener muchas veces. Hay que poner el termómetro y fiebre es por encima de 37,5, 38 es una fiebre, ¿vale? Y la fiebre es un sistema de defensa del cuerpo. Eso quiere decir que nuestras defensas están trabajando para crear más defensas y expulsar los microbios del cuerpo. Para bajar la fiebre es tener una buena hidratación, un baño de agua tibia, no fría, hidratarnos bien, ir ligeros de ropa, porque si vamos muy tapados no expulsamos esa temperatura. Y luego otro síntoma que tenemos es el cansancio, ¿no? Que ya hemos dicho que una de las recomendaciones con las infecciones es descansar. Pues si estamos cansados, lo más recomendable es descansar. ¿Cuándo consultaremos al médico? Pues cuando la tos sea muy persistente, ¿no? Y nos incomode mucho para hacer el día a día. Una tos de 1 a 2 semanas, como hemos dicho, que acompaña cualquier proceso, puede ser normal, pero cuando dura más de 2 semanas, pues que nos vea el médico y nos ausculte. La fiebre, ¿cuándo ir al médico? Pues cuando es acompañado de otros síntomas, cuando hay manchitas en la piel, cuando hay disminución de conciencia, cuando hay convulsiones, sobre todo en los niños, cuando no responde a los medicamentos que estamos dando y va subiendo la fiebre. Bueno, un poquito esto. Vale, ya está, he seguido rápido. Bueno, y después de estos cuidados pasaríamos a la tercera parte. ¿Sí? Vale. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Vale. Bueno, preséntala. Vale. Ahora os vamos a hacer una pequeña escenificación de una consulta en el centro de atención primaria, ¿vale? Donde yo hago de médico, que es lo que soy. Sí. Para una mica de teatre, ara. Vale, y vamos a presentaros una manera de cómo recomendamos desde la consulta de atención primaria la prescripción diferida de antibiótico, que es de lo que os hemos venido a hablar también. ¿Vale? Yo soy la paciente. Buenas tardes, doctora. Hola, Gemma, ¿qué tal? Bien. Sí, ¿por qué vienes, Gemma? Pues mire, vengo porque estoy con mucha tos, mocos y llevo ya 10 días. Vine hace una semana más o menos a urgencias de aquí del ambulatorio y me auscultaron y todo y me dijeron, bien, no necesitas antibiótico ni nada. Y bueno, he pasado 2 días que sin fiebre y bien, pero ahora he vuelto con hacer fiebre por las tardes. ¿Fiebre? Sí, veo aquí que te dijeron que estaba todo bien, ¿no? Que sí, para la fiebre, si te molestaba, hicieras paracetamol. Sí. ¿Lo has necesitado el paracetamol? Sí, lo he tomado, pero es que llevo ya muchos días. Llevo muchos días ya. ¿Y la fiebre de cuánto es? ¿Estos 2 días que ha aumentado? Sí, 37,5 más o menos. Bueno, ¿vas a trabajar? Sí, mal, pero voy a trabajar, sí. Te esfuerzas un poquito. Muy bien. Bueno, ¿y qué te preocupa? ¿La tos es con moco? ¿Es más importante que hace una semana cuando te vieron? Ya llevo muchísimos días. Claro, vengo hoy que estamos a miércoles. No sé, de aquí 3 días es fin de semana y veo que esto no mejora.
Y es verdad que, ¿no?, el año pasado más o menos el episodio fue igual y al final me recetaron antibióticos. Bueno. Y yo ya, bueno, he pensado, quizás creo que no, igual los necesito. Bueno, miraremos a ver si es el mismo episodio que el año pasado, que te dieron antibiótico, pues puede ser que no, ¿vale? Te auscultaré y veremos a ver cómo estás ahora. Entonces, es recomendable cuando os preocupa alguna cosa venir a la consulta para que os exploremos y os podamos decir si es importante o no, ¿no? Puede ser que sea una bronquitis, puede ser que sea una neumonía y sí que necesita antibiótico de entrada. Entonces, a Gemma la exploro, que no hace falta que la explore aquí delante, ahora que está fantástica, la exploro, lo que hacemos es auscultar el pulmón, mirar el cuello, mirar la temperatura. ¿Y hoy has tomado paracetamol, Gemma? Hoy he tomado paracetamol. ¿A qué hora? Pues hace una hora. Ah, una hora, porque ahora estás sin fiebre, puede ser por el paracetamol. Sí. Bueno, la auscultación es normal, la tos que tienes es del proceso que tienes de bronquitis, no tienes un resfriado que es un poquito más importante, que hace que se inflamen los bronquios y que esta tos nos dure más. Y el proceso de una bronquitis suelen ser 3-4 semanas con tos. Hay que tener un poquito de paciencia y ya verás cómo vas mejorando sin darte antibióticos. Gemma, esto no es para antibióticos. Es que llevo muchos días mal, ¿Y tú crees que has empeorado en estos últimos días la tos? Sí, aparte tengo los niños también, han empezado también con tos, mocos, y ya es que llevo 10 días arrastrando. Que es de toda la familia igual también hace pensar en virus, en que os estáis pasando los virus todos con la tos y los mocos. Pero bueno, entonces a veces los médicos no tenemos en consulta tampoco ninguna prueba que diga esto es para antibiótico o esto seguro que no lo es. Ahora, en un caso así, jarabe para la tos, ¿no la calmaría un poco? No, los jarabes para la tos no son recomendables porque cortar la tos, cuando hemos explicado que la tos es necesaria para ir expulsando los microbios, es mejor no cortarla. O sea, el hecho de cortar la tos lo tiene que hacer también el médico, el profesional, cuando ve que dura muchos días y no es por un proceso respiratorio, sino por otras causas. Entonces se dan medicamentos para cortar la tos, pero no en estos casos. Tampoco. La tos con mocos es lo normal, porque primero hacemos los mocos y luego está la tos para sacar esos mocos, ¿vale? Sí que son muy molestos. Los jarabes pues acompañan, si queréis tomarlos tampoco os decimos que no lo toméis. Et donen xarops, ja, però no és convenient. Fent infusions amb mel, la miel y las infusiones hacen más que cualquier otro jarabe de la farmacia que dan, ¿vale? Bueno, entonces a veces cuando estamos en esta incertidumbre de... Ay, perdona, se me ha enredado el anillo. Un anillo resistente. Un anillo. Ostras. Bueno, mira, espera, el deixem aquí penjat. És igual. Mira, el deixem aquí penjat, dona igual. A veces, cuando no tenemos ninguna herramienta para decir seguro esto es vírico o bacteriano, no sabemos si da antibiótico o no, podemos usar una estrategia, que es la de dar el antibiótico educando mucho al paciente de cuándo tomarlo, ¿vale? Porque yo puedo saber, ahora he auscultado a Gemma, no tiene ningún signo de alarma, no le pasa nada y que se vaya para casa, pero como ella dice, es miércoles, quizá el viernes va para peor y se encuentra que ya no puede venir a verme y le queda todo el fin de semana para ir evolucionando peor y el lunes me vendrá quizá con un proceso todavía más complicado. Y es entonces en esos momentos de incertidumbre que me crea a mí, ¿no? Cuando podemos dar la estrategia esta de prescripción diferida.
Entonces le digo a Gemma, bueno, en este caso, en estos momentos no veo ningún signo de alarma para que tomes antibiótico. Si sigues así ya verás como en 2 o 3 días va mejorando, porque es el curso normal de una bronquitis, y ya verás como con un poquito de paciencia tú vas mejorando, y todos los de casa también en la próxima semana irán mejorando. Pero mira, por si acaso tienes razón que llevas ya más de 1 semana y media con esta tos y viene el fin de semana, te voy a dejar una receta de antibiótico, ¿vale? Este antibiótico te lo tomarás solo si los síntomas perduran de la misma manera que lo tienes o se incrementan, si tienes más tos, si la fiebre ya no baja con el paracetamol y va en aumento o te encuentras peor. Entonces yo le doy la receta de antibiótico, y ya sabéis que lo hacemos ahora todo por ordenador, y dejamos una nota para el farmacéutico diciendo que a dispensar en las siguientes 48-72 horas si el paciente lo necesita. Entonces, cuando va el paciente a la farmacia, el farmacéutico lo puede leer y ayudarnos a nosotros con la prescripción diferida. Entonces, Gemma, si se va para casa, no sé si más tranquila o no. Se va, sí, sabe que ¿no? Tiene una receta y se va más tranquila, ¿no? Por si empeora, ¿no? Ese episodio, pues dispone del antibiótico. Claro, porque a veces la preocupación, es decir, la preocupación es que esto sigue, no mejoro como me ha dicho el médico, es viernes y viene todo el fin de semana y yo no voy a poder ir al CAP otra vez. Entonces, al menos estoy más tranquila porque sé que si empeoro, en cualquier momento puedo ir a la farmacia a sacarlo y empezar a tomarlo tal y como me ha explicado mi médico. Hemos retrasado el potencial uso de antibiótico 2-3 días, y en esos 3 días muchas personas pues, se encuentran ya mejor. Además, ese efecto placebo de estar más tranquilos, pues hemos visto en los estudios que realmente luego van muy pocos a comprar el antibiótico, es un porcentaje pequeño. Claro, cuando nos esperamos los días que dura esa infección, la infección va a menos y no utilizas ese antibiótico. El paciente está más tranquilo porque tiene el antibiótico por si acaso, tiene que ir a buscarlo y la infección va haciendo su curso natural. Y los médicos también se quedan más tranquilos, porque a veces también dudan un poco de si va a ir mejor, si va a ir peor, si va a tener una urgencia, que tenés un trastorno para esa persona y para los servicios de urgencia. Bueno, es una mezcla de razones, ¿no? Sí. Tengo una pregunta. Y si vas a escribir 48 o 72 horas, ¿significa que antes de este tiempo el farmacéutico no le da el antibiótico? Sí, te lo puede dar en ese momento que tú vayas. O sea, puede ser que el paciente sea muy impaciente y vaya y lo recoja. Pero por eso dejamos la nota al farmacéutico para que colabore con nosotros y le siga, exacto, siga con el consejo que nosotros hemos dado. ¿La diferente manera de prescribir? Sí. Esperar. Sí, en casos de duda, esperar. Sí. En unas circunstancias concretas, ¿no? Porque la mayoría de las veces lo que es simplemente es consejos para la higiene y para tratar los síntomas. Y en algunos casos, que es un porcentaje, pero es un porcentaje que al final muchas veces se lleva antibiótico, retrasar ese potencial uso que realmente disminuye drásticamente luego el consumo, en realidad. Casos que no están claros, ¿no? Y sobre todo antes de fin de semana, ¿no? ¿Quién ha tenido esa idea? No, esto no es Mira, ya ha dado la tercera parte. Vamos a contarlos. Muchas gracias. La tercera parte. Tienen una pregunta. Sí. Mira, jo volia, quan és allò que dius, oi, ara l'he constipat, m'ha baixat el pit. Que tens ja una mica d'operació aquí, que tens ja això ja es considera que el constipat ha tirat endavant i que... No. L'encostipat no baixa el pit. Els virus són els que fan els encostipats i altres virus fan bronquitis o pneumònia, són gèrmens diferents. El que passa que és com dèiem abans, estem en una època en la que hi ha molts virus i microbis que afecten a tot l'arbre respiratori.
Llavors, comencem amb un refredat i acabem potser amb una bronquitis, però no és que hagi baixat, són dos processos diferents. A vegades fem això del mateix d'això, noto que baixa. No, si baixa l'estómac, mai baixa el pulmó perquè ens ofegaríem. Si baixa, quan baixen els mocs, baixen a l'estómac i a l'estómac hi ha els àcids gàstrics que maten els microbis, o sigui que cap problema. Aquella gent que no sap treure els mocs amb la tos i diuen que li ha anat al pulmó, això no és així, perquè baixen a l'estómac sempre. Muy bien. Pues vamos a ver, nos toca. Ahora yo lo que hablaré es, bueno, los estudios que hemos publicado aquí en España y cómo surgió, ¿no?, el tema. Básicamente, nosotros somos investigadores de atención primaria y vimos algunos estudios en otros países que empezaban a hablar de esta técnica de la prescripción diferida, pero estudios individuales, ¿no? Y nos preguntábamos si sería una estrategia aceptable aquí en España y si realmente la efectividad de esa estrategia estaba bien probada, y empezamos a mirar qué es lo que había publicado, porque antes de cualquier cosa que hagamos en investigación, lo primero es ver qué han hecho otros. No lo primero que se te ocurre lo haces, porque de repente te giras y dices, anda, pues ya. Entonces vamos a ver cuántos estudios hay de esto en el mundo, y esto es lo que primero que tendríamos que hacer, es revisar la literatura científica. Mucha gente piensa que esto ya está revisadísimo, que todos los médicos saben todo del mundo mundial, cuando en realidad es muy complicado y todavía es un proceso, cómo incorporar los resultados de los estudios. En la práctica es complicadísimo, porque hay muchos estudios que se van publicando, luego hay que buscarlos, hay que sintetizarlos, hay que quitar el grano de la paja. Entonces, lo que se suele hacer previamente siempre es mirar y hacer una revisión de esos estudios y ver cuáles son los de buena calidad y cuál es la conclusión para, por ejemplo, en este caso, la pregunta de la prescripción diferida. ¿Y qué se hace? Se llama una revisión sistemática, un resumen crítico, podemos llamarlo de diferentes maneras. Y buscamos esos estudios individuales, vemos los que son de buena calidad y al final pues tenemos una serie de conclusiones de cómo está la situación ahora mismo, ¿no? Porque en la investigación no todo es blanco y negro, pues puede haber limitaciones de los estudios previos, puede ser resultados inconsistentes, puede haber poca información todavía, ¿no? Y bien, eso es lo que aportan las revisiones sistemáticas. A la derecha vemos los pasos para hacer una revisión, simplemente que sepan que esto de hacer los resúmenes tiene su metodología y es bastante, cada vez hay más desarrollos para hacerlo de manera más adecuada, incluso con análisis estadísticos, etc. Desde una pregunta inicial se buscan los estudios, la evidencia, se seleccionan, se evalúa su calidad, se analizan, se sintetizan y se interpretan los resultados. A la izquierda ven una especie de pirámide. A base, lo que muestra es arriba del todo lo que más fiabilidad tiene y abajo de la pirámide lo que menos fiabilidad. La opinión de los expertos siempre en cuarentena, porque la opinión, pues la opinión, lo importante son los resultados de los estudios y los expertos a veces conocen algunos estudios, pero no todos. Hay expertos muy razonables que tienen mucho conocimiento, pero deben tener conocimiento ¿de qué? De todos esos estudios que hay publicados, y para eso tenemos estas herramientas que los resumen, los sintetizan, ¿no? Vale, ¿y cuáles son las utilidades de esto? Pues para nosotros, como investigadores, pues nos van a decir cuál es la siguiente pregunta a contestar, si son necesarios más estudios, si son necesarios aquí en España, qué problemas tienen los estudios previos y cómo podemos abordar esas limitaciones. Nos ayudan a diseñar nuestra investigación también aquí en España. Y ahorran, por supuesto, tiempo al lector, porque podemos leerlas como usuarios, y también a nosotros, porque no tenemos que hacer esa revisión, si es que existe, ¿no? Y afortunadamente, bueno, pues encontramos una revisión sistemática. Esto lo voy a saltar ahora, porque creo que es más importante ir aquí ahora, y buscamos una revisión sistemática y la encontramos. Otros investigadores ya habían resumido estos estudios previos, y vimos que no había en España y que las conclusiones todavía no estaban claras. Había pocos datos, sobre todo en diferentes tipos de infecciones, porque están las otitis, las bronquitis, las sinusitis. Entonces había algunas de estas infecciones que no se sabía si para la diferida podría ser eficaz o no. Tenía sentido hacer más estudios y además, sobre todo aquí en España, para ver la aceptabilidad de los pacientes, ¿no?
y en nuestra cultura. Y esto es lo que hicimos a partir de esta revisión sistemática. Bueno, esto es una muestra de los resultados de los estudios, como había pocos, todavía los resultados no eran consistentes, y es lo que nos inclinó a hacer estos estudios. Los estudios en España que hicimos, ¿qué incluimos? Pues todo tipo de infecciones, a diferencia de otros estudios que solo incluían un tipo. Queríamos resultados que fueran generalizables a todas las infecciones. Y comparamos mediante ensayos clínicos, esto es, cuando tú tienes un paciente y crees que puede ser incluible en el estudio, se lo ofrecíamos al paciente, pero nosotros no decidíamos si le tocaría diferida o si le tocaría antibiótico o si le tocaría no antibiótico, que eran las estrategias que comparábamos. Eso lo hacíamos de manera centralizada, metiendo los datos del paciente, y un algoritmo nos daba lo que le tocaba al siguiente paciente, para que no tuviéramos nosotros, que no nos inclináramos a asignar al paciente el tratamiento que pensábamos que sería más eficaz en ese momento. Y estas son las estrategias que comparamos mediante el diseño del ensayo clínico. Hicimos uno en adultos, otro en niños, en múltiples CAPs o centros de atención primaria, en múltiples comunidades autónomas, y en el caso de los adultos, 600 adultos y 450 niños, con infecciones respiratorias agudas no complicadas de diverso tipo. Y aparte de la visita inicial con su médico o su médica de atención primaria, luego ya les hacíamos un seguimiento telefónico para ver cómo evolucionaban los síntomas, si habían consumido o no antibiótico, etc. Y esto es lo que medíamos: los síntomas, su duración, la severidad, si consumían antibiótico, si volvían a visitar al médico porque lo necesitaban a pesar de los consejos que les había dado, si habían tenido complicaciones como una neumonía o habían ido al hospital, cuán satisfechos estaban y qué creencias tenían ahora de la necesidad de antibióticos para las infecciones, ¿no? Si modificaba esto, estas creencias. Y los resultados en pediatría los hemos publicado en una revista americana, que es una de las principales en pediatría en el mundo, y bueno, mostrábamos estos resultados. La duración y la importancia de los síntomas parecido incluso al antibiótico, muy poca diferencia. Se reducía drásticamente el consumo, solo el 20% de la gente que le dábamos esta receta diferida lo llegaba a consumir, que si lo hubiéramos dado, pues probablemente los que les das el antibiótico, el 90% lo consume, o sea que había un margen ahí que para estas situaciones que reduce el consumo. Menos visitas, no hay complicaciones adicionales y la satisfacción era muy alta, ¿no? Porque le das un consejo estructurado, pues el paciente también se siente protagonista, y en general, si acepta ese escenario y esa estrategia, pues también le da herramientas para en el futuro no tener que volver a consultar. Por supuesto puede haber pacientes que digan, uy, no me metas a mí, que no me des antibiótico, ya vendré si... Hay gente que a lo mejor no le ha dado, ¿no? O sea que depende de cada... Hay que explorar si el paciente está cómodo con hacerse responsable, entre comillas, de su tratamiento, que a veces lo viven así, ¿no? Pero bueno, en general la satisfacción muy alta y también pues aumentaba la creencia en que no hay necesidad de antibióticos en estos escenarios. Esta es la publicación en adultos, resultados muy parecidos, independientemente del tipo de infección. Y también pues logramos que tuviera bastante interés el ensayo. Los dos ensayos son los más grandes, con más pacientes en el mundo, y también se publicó en una de las revistas de más importantes de medicina, de medicina clínica, ¿de acuerdo? O sea que también tuvimos buena difusión. Y una pregunta ahora a los que han estado atentos. ¿Qué hay que hacer con estos dos estudios nuevos? Que los hemos hecho después de que otra persona ya hizo un resumen, ¿no?, de todos los estudios. ¿Qué sería lo razonable después en la investigación con estos dos estudios nuevos? ¿Qué hacemos con esos dos? ¿Qué se os ocurre? Aparte de publicarlo, ya están publicados. ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? Difundirlos, publicitarlos. ¿Qué más? En relación a lo que he contado. Ver los demás de los otros países que dicen. Bueno, eso lo hemos visto ya en la revisión. Sí. Pero ahora... Ahora estáis haciendo algo vosotros y son los demás que van a ver lo que estás haciendo. Por ahí van los tiros. Nuestros estudios no tienen sentido que estén pululando solos. Lo que tenemos que hacer es meterlos en ese resumen. En esa revisión sistemática hay que actualizarla. Y esto es lo que hicimos, una colaboración de todos los investigadores que habían publicado ensayos
de este tipo de prescripción diferida en el mundo, hicimos una colaboración y analizamos todos los estudios de manera conjunta y se publicaron en esta revista, que es una de las más importantes de medicina, el British Medical Journal. Ahí está la doctora Marian, está Gemma, también estamos los tres en esta colaboración internacional que resumió esos estudios, vio por qué daban unos resultados o otros, llegó a unas conclusiones más fiables, y hicimos lo que se llama un análisis estadístico un poco sofisticado de los datos también, que es metaanálisis de datos individuales, como dice. Pero lo importante es que hicimos una conclusión final y todavía quedan. Y también señalamos algunos aspectos que quedan por investigar, etc. O sea que es una actualización, es un ciclo vital también el de la investigación. Y además de esto, pues hemos también trabajado, hemos hablado bastante con médicos y también con pacientes para ver qué problemas hay para aplicar esta prescripción diferida, la aceptabilidad, los problemas que tienen para aplicar los médicos en consultas. Hemos hecho grupos focales y también hemos hecho evaluaciones económicas también a partir de esos resultados, y si incluso se ahorra dinero también en el sistema, sin perder salud, además se ahorra dinero, o sea que, y tampoco es más costosa porque el paciente va menos también a consulta. No es una estrategia que al final salga muy costosa, al revés, ¿no? al sistema de salud. O sea que también hemos aportado datos en ese sentido. ¿Y quién paga todos estos estudios? ¿Qué hacemos? Exacto, todos nosotros. O sea que es un motivo de orgullo también. No hay industria financiando estos estudios, todos nosotros, a partir de convocatorias del Ministerio de Sanidad, convocatorias públicas, y gracias a esto pues, bueno, hacemos investigación y que benefician la comunidad, pensamos, ¿no? Tanto aquí como en otros lugares, ¿no? Y es un poco lo en que trata todo esto. Y ya está. Yo esto lo veo muy bien, ya pensando pues, els nens que són petits i anar pujant una mica amb pocs antibiòtics, però la gent que tenim una edat hem pres antibiòtics per un tubo. No tothom. ¿Y qué quieres decir? Pues que segurament que tenim això, la resistència aquesta a que l'antibiòtic ens curi. No. Esto ya lo hemos comentado, es que has llegado un poquito más tarde, ¿no? Cuando se comentó esto. Sí, la resistencia no es seva. No és que vostè hagi fet resistència, és que el microbi pel que s'infecta és resistent. Llavors pot ser que vostè prengui o n'hagi pres poc d'antibiòtic, però s'ha infectat d'unes bactèries resistents i llavors l'antibiòtic no li sigui eficaç. Vull dir que és independent de la persona individual. Sí, no busquem nosaltres un resident. No. Es una lotería, te puede tocar. Por eso. La loteria és més alta quan anem a un país on els microbis són molt més resistents, per això dèiem abans, no? Doncs són les que tenen més resistència, si es infecten allà per una infecció anirà pitjor que aquí. La implicació dels laboratoris també deu ser molt important. Jo crec que ara hi ha una tendència també a el que són les dosis, no? Fer-les alguns a una sola tomba, no? O no tan extensos, per exemple, a vegades se'n sobren antibiòtics. I aleshores la gent té tendència, no? M'he de fer un sobredosi, com que no em trobo molt bé, me'ls prenc. L'automedicació aquesta, no? Les que sobren les guardes i quan tornes a aquí... Hi ha una implicació realment als laboratoris o no veieu cap interès? Jo crec que hi ha una mala fabricació aquí a Espanya de les caixes i en altres països justament et donen les pastilles que necessites. I que no ho paguem tots això. Aquí, a vegades és 2 pastilles, necessites 2 pastilles més o per dir alguna cosa, i ja t'implica comprar una altra caixa. Aquí no està ajustat a... Aquí hi ha un problema important, que rebenta tota zona, tot el que rebenta la gran part. Això afavoreix amb l'ús, perquè el que deia la Maria, doncs
ens quedem a casa doncs, amb 2 llistes d'antibiòtic que podem pensar que necessitem i ens autoconsumim. O que fins i tot li pot dir a alguna persona això que a mi em va anar molt bé. És un problema, sí. No ens ajuda, de moment no ens ajuda. Molta pedagogia d'això, moltíssima, perquè la gent encara té molta la consciència de que els antibiòtics te curen el constipat. Clar, perquè tampoc fa tant que estan els antibiòtics. I els antibiòtics van venir al món i van solucionar processos molt importants que eren, que mataven la gent. Tenia la idea de que haver pres antibiòtics així, d'aquesta manera, i ara hem d'ensenyar això a mi me perjudicava a l'hora d'enfrontar-me amb una malaltia. En principi no. És igual de vulnerable que una altra persona que no hagi pres. El problema és la bactèria que la infecta, si és resistent a aquell antibiòtic o no. Que depèn del seu entorn, no sé, dèiem. És una cosa de població, Però això no s'ha publicat lo suficient, perquè jo crec que la majoria de la gent pensem que és una cosa... Bueno, ¿te puede interesar esto? Llavors havia de conscienciar que és una cosa, no és una cosa privada, és per benefici de tota la societat. Sí, per això des de fa uns anys hi ha Es un plan nacional. Una foto puede ser, es un curso gratuito. Más publicitat sobre això. Hay gente que se tiene que ir, solo un inciso también. Muy brevemente, el tema de las revisiones no solamente son para los médicos, sino que se hacen versiones también para pacientes de estos resúmenes para cualquier pregunta de salud. Tenemos la suerte que en el centro, en San Pau, está el Centro Cochrane. El Centro Cochrane es una iniciativa internacional para mejorar y para difundir y para realizar revisiones sistemáticas de calidad. Y hay un centro en España, hay 10 en el mundo, está aquí en San Pau. Hay una biblioteca de revisiones sistemáticas para diferentes preguntas en salud. Y lo que quería comentar es que el Ministerio de Sanidad traduce estas revisiones y tienen una versión para pacientes. Y entonces entramos y puede ser para preguntas sobre infecciones, sobre cáncer, sobre cardiovascular, y bueno, que lo conozcan. Y también decir que hay un curso también dirigido al público general si quieres saber más sobre las publicaciones, los resultados de la ciencia y cómo interpretarlos y qué son las revisiones, bueno, un poco de cultura general. Si metemos en Google las claves de la evidencia en salud, no hace falta con eso, las claves de la evidencia en salud, ya sale el curso, se registra, es gratuito y tiene una serie de vídeos y de materiales didácticos y tiene una historia también de un paciente y que bueno, si quieren saber más sobre estos temas, pues aquí tienen un curso adaptado. Nada. Una hora, está muy bien una hora, sí. Pues ya estamos, ¿no? Si tienes alguna cosa más, si no...